Muy buenos días. ¿Ya saludó a la persona que está a su lado? Pero salude una que no vino con usted. Sí, una que no vino con usted, porque qué gracia. A esa se supone que ya la saludó. Dígale buenos días. Qué bueno verle hoy. Bueno, me alegra. Hoy estamos en Domingo de Resurrección. Es una fecha importante para nosotros los cristianos. Si no hubiera resurrección, no estaríamos nosotros acá. Entonces es muy importante. En realidad, digamos, de viernes, sábado, domingo, lo que ha pasado este fin de semana es trascendental para lo que nosotros creemos y somos como iglesia. El día viernes hablé un poco de la identidad, de lo que significaba la muerte de Cristo para lo que nosotros somos, una definición de lo que nosotros somos, y entendíamos que la muerte de nuestro Señor Jesús vino a restaurar aquello que había sido perdido o dañado o roto por el pecado. Y hoy quiero seguir como por la misma línea, así que la enseñanza, el título es Identidad, segunda parte o parte 2. Pero no le va a decir lo mismo, no piense que le va a decir lo mismo, sino ahora quiero que miremos qué significó para nosotros la resurrección y qué implicaciones tiene eso para nuestra vida. Cómo nosotros podemos entender como cristianos que la resurrección de Cristo tiene un efecto hoy día en mi vida. Tiene un efecto espiritual, pero también un efecto práctico, un efecto que se puede evidenciar. Y eso quiero que prestemos atención esta mañana. Asumo desde el inicio de la enseñanza que usted es conocedor de Dios. Si no es conocedor, déjeme darle la bienvenida a esta iglesia. Estamos para servirle. Pero asumo que usted entiende un poco de la muerte y la resurrección de Cristo. Probablemente usted haya entregado su corazón a Él. Si no es así, mi invitación será desde este momento a que usted decida entregar su corazón a Jesús. Y si no, al final que pueda usted hacerlo, o en la mitad, bueno, lo importante es que lo haga. No interesa el momento en que lo haga, pero que usted pueda entregar su corazón a Él y que pueda ver qué significa ser cristiano. Otra manera en que tú puedes entender la enseñanza el día de hoy es: ¿y qué es ser cristiano? Bueno, vamos a tratar de definir eso con la enseñanza que vamos a mirar esta mañana. Así que preste mucha atención, porque creo que Dios tiene algo para usted. Antes de leer el pasaje de la Escritura, yo mencionaba el viernes, y quiero recordar eso, que uno de los conflictos más grandes que nosotros tenemos es con respecto a nuestra identidad. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? No tenemos claro qué somos, por lo tanto no sabemos cómo debemos comportarnos o actuar en el mundo. Y a veces nos pasa lo que le pasa a los adolescentes. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio estudiando, mis compañeros entonces hacían algo y yo lo hacía. Ellos se iban para un lado y yo me iba para el lado que ellos iban. Ellos se colocaban tal prenda de vestir y yo me la colocaba. Ellos hacían tal, utilizaban tal palabra y yo utilizaba tal palabra. Era una cosa como que uno no tenía personalidad, porque uno no sabía quién era, y entonces andaba imitando todo lo que los demás dijeran. Ahora, mencionaba el día viernes, que eso no solamente le sucede a los adolescentes, sino que también le puede suceder a usted, que ya está hecho y derecho, ya está grandecito. Aún así nosotros podemos tener una crisis de identidad porque no sabemos qué somos. Entonces resultamos haciendo lo que no se corresponde con lo que yo soy. Resultamos haciendo las cosas que no corresponden con mi esencia, con lo que debe ser mi vida, con lo que es mi vida internamente. Por eso hay discusiones y hay fracasos y hay situaciones en donde nos desilusionamos porque vemos gente que dice ser cristiana que nada que ver. Entonces, ¿ese es cristiano? Pero si ese fuera cristiano. Y simplemente, ¿qué le pasa a esa persona? Que ella no entiende lo que es, y nosotros sabemos lo que debiera ser, y entonces nos desilusionamos, nos decepcionamos, porque se supone que tú, que eres cristiano, deberías hacer esto o vivir de tal manera, pero esa persona no lo está entendiendo. Y es un problema de identidad, de no comprender
qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces vamos a hablar de las implicaciones de la resurrección para nuestra vida, pero antes cierra tus ojos y vamos a colocar ese tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido adorar tu nombre, glorificarte, pero ahora te pido que nos hables, que vamos a meternos en tu palabra, que vamos a profundizar en ella. Háblanos, por favor, que seas tú instruyendo nuestras mentes y corazones y podamos entender quiénes somos y lo que tú has hecho, que podamos entender qué significó y qué significa la resurrección. Por favor, Señor, amén y amén. Ubíquese por favor en Romanos capítulo 6 y vamos a estar hablando del versículo 1 hasta el versículo 14. Usted no se preocupe que aquí en adelante le van a colocar los versículos, aunque lo dije hace 8 o 15 días, es bueno que usted tenga su Biblia, es bueno que usted tenga un libro físico en donde usted pueda revisar qué es lo que le estoy diciendo, pero vamos a leer los primeros versículos, voy a leer hasta el versículo 7 y fíjese en primera instancia que nosotros, cuando hablamos de identidad, una definición nuestra es que somos muertos al pecado. Dígale a la persona que está a su lado, usted es un muerto al pecado. Suena raro eso, ¿cierto? Que usted le diga, usted es un muerto al pecado. Bueno, vamos a entender un poco qué significa esto. Dice así la escritura: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Amén. Dije hace un momento que una definición de nuestra identidad o lo que nosotros somos es que tú eres un muerto al pecado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que está diciendo en primera instancia Pablo? Mira, una de las maneras en que tú y yo debemos entender la salvación es que también implica una muerte. La salvación implica una muerte, no la muerte sola y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, sino nuestra muerte. ¿En qué sentido nuestra muerte? Ahí lo dice el pasaje, nuestra muerte al pecado. Por eso, en primer lugar, tú tienes que, hablando de identidad, tienes que tener claro que tú eres una persona que ha muerto al pecado. Y fíjese cómo Pablo está desarrollando eso. Él empieza con una pregunta, dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Parece que algunas personas creen que su vida debiera ser de libertad, de hacer lo que les plazca, de disfrutarla, de gozar la vida sin ningún remordimiento o ninguna acusación. Alguna gente piensa que eso es así. Bueno, si tú quieres ser cristiano debes entender que así no funciona esto. Y Pablo está hablando precisamente en contra de esa clase de personas, gente que no tiene identidad, gente que dice que es cristiana pero viven como no cristianos. Déjenme darle algunos ejemplos. A mí y lo he dicho muchas veces acá en esta iglesia, me duele mucho cuando nos sacan a los cristianos en séptimo día. Y bueno, no sacan a los cristianos, sacan a los pastores. Es que el pastor de tal iglesia hizo esto, es que el pastor de tal iglesia hizo aquella cosa. Eso es una vergüenza terrible, porque nos colocan nosotros los pastores de las iglesias como si uno, todos fuéramos lo mismo, y dos, como si la conducta que ellos tienen la tuviéramos todos. Esa gente que sale allá, esos pastores que salen allá, no debiéramos ni decirles pastores, esa gente está viviendo como si nosotros pudiéramos andar en pecado sin ningún problema.
Su identidad está totalmente fracturada. No tienen ninguna claridad frente a lo que ellos son. Por eso viven vidas desordenadas. Ahora, el problema no son esos que salen el séptimo día. El problema también eres tú. Que has entendido que tu salvación es que te libras del infierno. Aleluya. ¿Quién no quiere ser libre del infierno? Bueno, yo también. ¿Quién quiere ir al cielo y ganar la vida eterna? Todos levantaríamos la mano en eso. Pero no nos damos cuenta, no hemos caído en cuenta que precisamente la salvación también implica haber muerto. Ahora, ¿muerto a qué? Dice ahí el apóstol Pablo, muerto al pecado. A esa clase de vida que tú y yo no debiéramos vivir. Y entonces pensemos un poco en la condición, la condición en la que nosotros estábamos antes de haber conocido a Cristo. Era una condición en donde nosotros irremediablemente estábamos condenados a cometer el pecado. Mire, yo quiero ser muy claro en esto porque necesito que lo entienda para que podamos avanzar y usted pueda acercarse a Dios. Tú necesitas a Dios porque fuiste creado para depender de Dios, pero una vez que nosotros pecamos necesitas a Dios porque no puedes hacer el bien. Usted se preguntará, pero ¿cómo así que uno no puede hacer el bien? Sí, no, uno no puede hacer el bien. Tú podrás hacer algunas cosas menos malas, pero finalmente la motivación profunda de tu corazón o lo que habrá en tu interior será el mal. Mire, la gente, yo explicaba eso esta mañana en la clase, la gente escoge entre levantarse y matar a alguien o levantarse y decir una mentira. Es más, entre decir una mentira, no sé cómo se llamarán las que no son piadosas, pero una mentira esas del diablo y una mentira piadosa, pero finalmente todo es lo mismo, es mal. ¿Y sabes qué dice la Biblia frente a los que son mentirosos? Que no heredarán el reino de los cielos, que no entrarán al reino de Dios, al cielo. Y a veces nosotros somos personas mentirosas y no mentirosas, sino compulsivamente mentirosos. Vivimos vidas de mentira. Eso era lo que éramos. Pero una vez que tú eres un hijo de Dios, que tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú has muerto a esa clase de vida. Y Pablo utiliza un ejemplo, el bautismo. Y el bautismo tiene una simbología muy importante y Romanos 6 nos permite entender eso. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo con respecto al bautismo? Usted sabe que el bautismo que hacemos los cristianos no es como el que hacen los católicos, que le echan un poquito de agua al bebé o a la persona en la cabecita y ya, ese fue el bautismo. No, para nosotros se mete completico en una piscina de agua, ahí está, y eso es frío ahí, y se sumerge. ¿Qué implica o qué significa y qué simboliza que la persona tenga que consumirse completamente? Un entierro. Y la persona está muriendo ¿a qué? Al pecado, no físicamente. No es una muerte física literal, sino es una muerte espiritual que se da cuando la persona se consume en el agua. Ella está muriendo al pecado, a esa vida que antes lo gobernaba. Ya no es esclavo del pecado. Ahorita en lo que acabamos de leer, tú vas a encontrar repetidas veces que hemos muerto al pecado, que ya no somos, ahora vivimos para Dios, vivimos para una vida nueva. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero lo primero que quiero que tú entiendas es esto: tú eres un muerto al pecado porque Cristo murió por el pecado. Y hay algo interesante en la muerte de Cristo que Pablo enseña acá en Romanos 6, es que no solamente Cristo murió por el precio del pecado, sino murió al pecado. Su muerte para nosotros, escucha lo que significa esto, es la muerte al pecado. Cristo murió para pagar el precio del pecado, aunque Él nunca cometió pecado. Pero para nosotros esa muerte y esa resurrección significa haber muerto y ahí dice el apóstol Pablo, al cuerpo de pecado. Por lo tanto, en primer lugar, tú tienes que entender que has muerto al pecado, que no estás condenado a hacer las cosas mal. Mira, y una aplicación práctica: la gente normalmente piensa que el pecado o que la tentación es tan difícil de controlar, y piensa en algo que a usted le quede complicado, no sé.
el mal genio, los malos pensamientos, la pereza parece que es dura de derrotar. Bueno, yo no sé cuál. Piense usted un poquito en aquella situación que usted lo agobia, que dice, no, esto es imposible. Que cuando escucha que tiene que ser perfecto, usted dice, pues con todo se puede, menos con esto. Piense en eso. El primer pensamiento que uno tiene es que ese pecado o que esa situación es tan abrumadora, tan grande, más poderosa que nosotros, que irremediablemente, inexorablemente yo estoy condenado a siempre hacerlo. ¿Qué dice una persona que es mal geniada? Le dice a los otros, mire, no me saque el mal genio y verá que no pasa nada. Porque para él, escucha, él no puede derrotarlo. Así que la culpa es ¿de quién? ¿Por qué me sacó el mal genio? ¿Usted no sabe cómo soy yo? ¿Usted no sabe que cuando me da mal genio a mí me pasa esto? Dice eso porque él en su mente y en su corazón ha pensado que ese pecado o que ese mal genio es más grande y más poderoso que el que tiene el control de él. Ahora, cuando tú no eres cristiano, así sucede. En realidad eso es más fuerte que tú. Pero una vez que tú eres cristiano, tú ya has muerto a eso. Así que el mal genio, ese mal genio que usted dice, no, es que no lo puedo controlar. Sí lo puede controlar. El problema es que usted no quiere. ¿Te das cuenta? Pablo, cuando está diciendo que somos muertos al pecado, está diciendo que tú ya no tienes por qué permitir que eso te controle, porque tú eres un muerto a eso. Ahora vives de una manera diferente. Eso es la primera definición de lo que somos nosotros, y que quiero que tú tengas presente. Lo que ha muerto en nosotros es nuestra identidad pecaminosa. Si antes eras un mentiroso, ya no eres un mentiroso. Si antes eras un hipócrita, ya no eres un hipócrita. Si antes eras una persona que pensaba mal de todo, ya no eres una persona que piensa mal de todo. Si antes eras una persona que luchaba con diferentes tipos de costumbres y hábitos malos, ya no eres así. Pero en segundo lugar, no solamente hemos muerto a eso, sino que ahora somos vivos para Dios. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo ahí. Voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11 y presten mucha atención a la lectura de Romanos capítulo 6. Dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La segunda parte del pensamiento de Pablo, como va progresando, es que tú has muerto al pecado, pero ahora vives ¿para quién? Para Dios. Y hace 2000 años Cristo murió. Yo le decía antes de iniciar la enseñanza que nosotros existimos porque Él resucitó al tercer día. Bueno, pues eso también ha sucedido con nosotros. Hemos muerto al pecado, pero ahora tenemos una nueva condición. Y finaliza el versículo 8 diciendo, 11: considerados muertos para el pecado, y sobre todo esta es la parte que me interesa, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, no solamente el bautismo, que Pablo está explicando, el bautismo implica que me sumerjo y muero al pecado, sino que también me sacan del agua, gracias a Dios. Imagínense uno ahí lo tengan ahí, no. Ustedes lo sumergen ahí unos segunditos y sale. ¿Y qué simboliza eso y qué representa eso? Una muerte, pero cuando sales, una resurrección. Y esa resurrección, al igual que Cristo Jesús, es para nueva vida, para una novedad de vida, dice Pablo ahí en Romanos 6. Entonces, espiritualmente el bautismo, y vea qué simbología que tiene esto, hay unas implicaciones profundas: una muerte espiritual al pecado, pero una resurrección espiritual para vida nueva. Eso es lo que simboliza el bautismo, la muerte de Cristo que yo asumo por fe. Esto también hace parte de ser cristiano. Yo asumo la muerte de Cristo y asumo su resurrección. Ahora yo he muerto con Él y resucito con Él. Tiene unas implicaciones para mi vida. Soy una persona diferente. Y entonces venía en el ejemplo hace un rato diciéndole a usted que la persona, cuando no está en Cristo, está condenada inexorablemente a hacer el mal.
No puede controlar, no puede dejar de decir mentiras, no puede buscar o procurar hacer el bien. No, pues es que no ha entregado su vida a Cristo, pues ¿qué esperamos? Es así. Pero una vez que tú entregas tu vida a Cristo, hay una muerte y ahora tu condición ante Dios es diferente. ¿Qué quiere decir que mi condición ante Dios es diferente y ante la vida? Ya soy una nueva criatura, soy distinto. Y yo le di el ejemplo ahorita hace un momento, diciéndole que muchos de nuestros errores están acá, en cómo consideramos el pecado. Le daba el ejemplo de la ira. Creemos que es tan fuerte que le echamos la culpa a los demás por nuestros arrebatos de ira, cuando el problema está ¿dónde? Aquí. Porque una vez que yo he vivido, una vez que yo he resucitado con Cristo, que salí de ese bautismo, mi vida es diferente. Tu vida ya no puede ser lo que era antes. Ahora tú debes vivir de una manera distinta. Ya no es solamente una confesión de labios o una creencia que tenga aquí en mi mente, que yo diga, ay sí, yo en Dios soy una nueva criatura, yo soy nuevo. No, ahora eso tiene unas implicaciones prácticas. Tiene que haber un antes y un después. Se tiene que notar en tu vida, y eso significa la resurrección de nuestro Señor Jesús para nosotros, la posibilidad de vivir diferente, la posibilidad de cambiar lo que antes era imposible. Probablemente tú estés luchando con algo que te tiene esclavizado hace mucho tiempo. Algo que te tiene controlado, dominado, un vicio. Y crees que no puedes superarlo. Crees que no hay salida a eso. Crees que no hay escapatoria. Y es que no has entendido tu identidad, que ahora tú vives diferente. Yo les conté a ustedes hace unos días que yo decidí desprenderme un poco de este aparato. Inclusive en la predicación, sí que lo guardo. ¿Y sabe por qué decidí desprenderme de este aparato? Porque es que es un vicio, ¿cierto? Y no solamente los jóvenes. Porque uno puede pensar que hay los niños, que los adolescentes que no saben controlar. No, hay gente adulta. Lo que pasa es que nadie les dice nada, pero están ahí. Igual, todo el santo día perdiendo tiempo, desperdiciando el tiempo en esto. Me tocó eliminar una aplicación de mi celular. A mí me gusta el ajedrez, pero es que un vicio. Y como yo soy una nueva criatura, yo no me voy a dejar dominar ni siquiera el ajedrez. ¿Y qué hice? Eliminé esa aplicación. Me han dado ganas de volverla a instalar. Pero como entiendo que yo tengo el poder sobre ella, no es ella sobre mí. Mira, hay gente que le dice, venga, sepárese el celular, quite sus redes sociales. Ay, no, ¿yo qué haría sin Facebook o sin Instagram o TikTok? Ay, como que se les va a acabar la vida. Ellos creen que eso es más grande que ellos. Quizás tú no luchas con el celular, que bueno, gracias a Dios, pero tienes otros problemas. Tu identidad hoy día es diferente. Tú no estás condenado a ser esclavo de nada, de absolutamente nada. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, todo me conviene, pero yo no me dejaré dominar de nada. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él entiende, yo soy el que tiene el control. No es lo demás, soy yo el que tiene el control. ¿Eres tú quien tiene el control? En tercer lugar, nosotros somos santos. Esa es nuestra nueva vida. Santos. Y mira lo que dice el versículo 12, voy a leer hasta el versículo 14. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal
para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo explica dos realidades espirituales, una muerte y una resurrección, y ahora pasa a la parte práctica. La parte práctica de Pablo es que nosotros somos santos y no podemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos. Y es interesante que diga Pablo eso, en vuestro cuerpo mortal. Ahora, quiero que entiendas una de las realidades con la cual luchamos nosotros. Sería muy fácil ser uno cristiano, haberse convertido y que Dios cambiara su vida y en un milagro así súper wow le quitara a uno todas las tentaciones. Uno quisiera eso, ¿cierto? Yo mucho tiempo le oraba a Dios: ay, quita las tentaciones, quítame el mal genio, quítame esto. Uy, Señor, ¿por qué lo quitará? Porque uno tiene la tendencia a pensar que el evangelio es así y uno quisiera quitarse todos los pecados con una obra milagrosa de Dios que le quitara todo, como que lo hiciera uno insensible, como que no tuviera ni nada. Bueno, la realidad es que no es así. El evangelio no funciona de esa manera. Dios no nos hizo salvos para quitar todas las cosas que nos pudieran conducir o llevar al pecado, sino simplemente Él cambió nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya no eres esclavo del pecado, pero aún así en tu cuerpo, en tu ser, deseas el pecado. Aún así en ti mismo está el deseo de hacer pereza en lugar de hacer lo que corresponde, de mentir en lugar de asumir las consecuencias de lo que has hecho mal, de permitir que tus ojos se vayan viendo a una mujer que no es tu esposa, aunque sabes que eso está mal, aún así está el deseo. Y uno dice: Señor, quítame esto, y como que no se quita. Bueno, Dios lo que ha hecho es cambiar tu naturaleza. Ya no eres esclavo de eso. Tú puedes decir: voy a mirar a esa mujer, no la voy a mirar y punto. Y no voy a pensar en nada que me lleve a fallar a Dios. La ira, no, yo voy a controlar eso. Eso no es súper gigante ni más fuerte que yo. Yo tengo el control, dice el versículo 14, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Y Pablo utiliza una palabra ahí que quiero que le prestemos atención, ya habiendo entendido que luchamos con esa tendencia en nosotros. Y bueno, una aclaración: por eso tú vas a encontrar cristianos que están luchando con algunas fallas. ¿Por qué? Porque todavía queda un pecado ahí, una mancha que nos lleva a nosotros a fracasar en algunas circunstancias. Eso no quiere decir que no sea cristiano, quiere decir que está luchando con áreas. La Biblia por ningún lado pide de ti que seas perfecto, sino que estés superando, luchando, cada vez cambiando, cada vez siendo mejor. Eso es lo que el evangelio nos pide. Y entonces aquí aparece algo importante, una palabra que quiero resaltar, es en el versículo 12, dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Normalmente nosotros utilizamos la palabra lujuria para referirla a conductas sexuales desordenadas. Para nosotros la palabra lujuria está vinculada a lo sexual. Entonces usted, cuando le dice a una persona: usted es un lujurioso, le está diciendo: usted es un morboso. Otra palabra para decirle a alguien lujurioso es libidinoso. O sea, es un poco más rara, ¿no? Pero esa es la misma, lujuria, lívido, ¿sí? Una persona lujuriosa, libidinosa, nosotros la asumimos como una persona que tiene un desorden de tipo sexual. Pero Pablo no está refiriéndose específicamente a las cosas sexuales. Él no enmarca la palabra lujuria utilizada en este pasaje solamente al aspecto de lo sexual, porque ¿dónde queda la ira?
¿Dónde queda la pereza? ¿Dónde quedan las mentiras? ¿Dónde queda todo eso demás? No, Pablo utiliza la palabra lujuria como una pasión desordenada en nosotros, como algo que no tiene control en nuestro ser. Puede ser, por ejemplo, comer mucho. Eso también es lujuria. Lo que pasa es que uno no le dice lujurioso a alguien que está comiendo mucho, sino uno le dice glotón, ¿cierto? Uno no le dice deje la lujuria, uno le dice deje de tragar, ¿cierto? Uno le dice así. Pero Pablo está utilizando esa palabra lujuria para enmarcar todas las cosas que en nosotros son desordenadas. Y por eso ese versículo 12 dice: no reine en ustedes el pecado, para que obedezcan a las lujurias, a sus lujurias. Por lo tanto, escucha esto: la resurrección de Cristo implica que tu identidad como cristiano es que no hay nada desordenado en ti. ¿Qué implica que no hay nada desordenado en ti? Ni en tus pensamientos hay nada desordenado. Tú controlas tu mente. Tú le pones un límite a lo que hay que pensar. Tú no permites pensar más allá de lo que es justo y correcto. Y para que comprenda lo que le estoy queriendo decir, hay que dar ejemplos, ¿no? Entonces yo siempre doy el ejemplo porque me pasaba mucho y lucho con eso. Eso es una tentación en mi vida, pero lucho con eso. Pero a veces soy inseguro, me da inseguridad. Entonces cuando mi esposa iba a irse por ahí o iba a salir, yo decía: ay Dios, guárdala. Lloraba: Señor, guarda a mi esposa, guárdala por favor. Pero decía: ¿y si se le acerca a alguien? Pues que se le acerquen, pues no es tanto problema, no, que le van a hacer algo mal, ¿sí? Un tipo que le va a hacer algo mal. Y entonces yo me empezaba a pensar lo siguiente: se le va a acercar un tipo, le va a hacer esto, le va a hacer algo malo, y siempre era algo terrible. Y yo pensaba: ¿y yo qué hago? No, yo tendría que ir corriendo y coger a ese y sacarle la lengua, y sacar la lengua con un cuchillo y el corazón, y colocarlo así. Puede sonar chistoso, pero yo en mi mente, escuche, asesinaba a gente. ¿Usted va a decir el pastor? Sí. Ajá. Cuando veía que mi papá a alguien lo ofendía o algo así, yo decía: físicamente soy cobarde, no sé pelear, pero aquí en mi mente, hermano, eso es mejor que Jackie Chan, mejor que Goku. Aquí hacía todas las... En mi mente yo asesiné gente. Ya después, como de pensar en eso 15, 20 minutos, decía: ay Señor, perdóname. Pero ya qué. Entonces me tocó aprender Señor, a orar: Señor, ayúdame a controlar mi mente, porque yo no puedo pensar esto, y tú te encargas de mi esposa y no va a pensar nada. Punto. Porque mi mente tengo que controlarla. Ahora, yo tengo que controlarla en eso particularmente. ¿Y usted en qué tiene que controlarla? No sé, pero tiene que pensar, porque esos son lujurias desordenadas en nosotros, ¿sí? Cosas que deben tener un control. Hablar mucho. Hay gente que eso, mejor dicho, usted le da cuerda y no, le dice: la embarré. Uy, ahora cómo callo a este. Porque empieza a hablar, y bueno, y el problema no es que hable, sino que empieza, después de que se le acaba la verdad, empieza con la mentira. Y después de que se le acaba la mentira, empieza con los multiversos. Empieza así. Yo recuerdo una vez hablaba con un compañero, y eso empezó a hablar, y me resultó diciéndome: mire, es que está comprobado que hay una invasión zombie en Asia. Mire, hay videos. Yo lo miraba así como serio. ¿Será que ahorita va a soltar la risa? Y no soltó la risa. O sea, él sí creía eso, y creyó que yo le iba a creer eso. Gente que habla por hablar y habla, y entonces empieza a hacer, son dicharacheros, y dicen. Eso es lujuria, porque no tienen un control de su boca y hablan desenfrenadamente. No estoy diciendo de que hablen mal, estoy hablando de que hablan mentiras. Él dice el libro de Proverbios: el que en el mucho hablar no falta el pecar. Cuando tú hablas mucho, poco a poco vas a llegar a donde, al pecado. El entretenimiento. ¿Está malo verse una película? No,
pues ahí hay unas chéveres, ¿cierto? ¿Está malo verse una serie? No, hay unas que también vale la pena, que son chéveres. Pero cuando tu vida solamente gira en función de ver una película, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la serie, y la serie el problema de las series es que es el temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4, y usted ahora es 24 horas al día, 7 días. Usted cogió Semana Santa, fue para maratonear, ¿sí le llaman a eso? Sí, ¿sí, no? Y entonces hasta los canales le hacen a uno la propaganda. En esta Semana Santa, la maratón de la muerte de Jesús, las películas de Jesús. Y usted va a maratonear y vea, usted se cree espiritual porque vio todas las películas de Jesús. Pero usted tiene una lujuria desordenada. ¿Por qué? Porque tiene algo que está fuera de control, algo que lo está dominando a usted. En ese caso es el entretenimiento. Y yo puedo seguir y quedarme aquí dándole ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos de lo que es una lujuria. Tú tienes que controlar eso, porque eso no es lo que Dios hizo en tu vida. Tú eres ahora diferente. Tu identidad es que has resucitado con Cristo para una nueva vida. Y dice el versículo 13: presenten sus miembros no para la iniquidad, sino para la justicia. Porque nosotros usamos nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros labios, nuestro cuerpo, muchas veces para el pecado. Y Pablo dice: no, úsenlo para el bien, para la justicia. Y le doy un ejemplo para que entienda usted esto. Un ejemplo, pues no de los fáciles de entender. La Biblia dice que uno no debe usar el cuerpo para la fornicación. ¿Sí? Entonces la intimidad sexual solamente debe darse en el marco del matrimonio. Ese es el lugar correcto. Lo que se salga fuera de ese marco está mal y es ahí sí, lujuria desordenada. Pero le voy a dar un ejemplo para que usted comprenda un poco de esto. Comer bien, comer saludable. Yo les decía el viernes eso. Nosotros somos un templo, el templo del Espíritu Santo, amén. ¿Cierto? ¿Usted lo cree? Eso dice la Biblia. Sí, usted es un templo del Espíritu, usted es el templo del Espíritu Santo. La belleza de nuestros cuerpos no está en lo físico, sino en las virtudes espirituales que se reflejen. Eso es. Pero también la Biblia, como somos templo, implica que tenemos que cuidar ese templo. Por lo tanto, tú debieras hacer ejercicio. No por vanidad, no porque se le vea aquí no, sino porque es salud. Es por salud tengo que hacer el ejercicio. Mire, si nosotros viviéramos en el campo, no nos tendrían que decir eso, porque en el campo usted camina, vaya a la tienda y son 5 kilómetros caminando. Vaya al mandado 5 kilómetros caminando y 5 devolviéndose. Que vaya, traiga la leche y eso haga fuerza, y usted ve a esa gente en el campo. Nosotros somos citadinos y entonces aquí yo recuerdo que alguien me contaba, no, es que hasta ir a comprar el pan del desayuno, prendo la moto y me voy a comprar en la moto. Porque no va a pie. Entonces tienes que hacer ejercicio, porque si no tu cuerpo se va deteriorando. Eso es utilizar tu cuerpo para la justicia. Y con respecto a la alimentación, ¿usted ha escuchado que hay algo que se llama comida chatarra, cierto? ¿Sí ha escuchado eso? Pero es rica, ¿cierto? De pronto aquí hay uno raro que dice que no es rica, pero es rica. La comida chatarra es rica. Sí, sabe rico. Porque está hecha para que nos guste, está hecha precisamente para que nuestros sentidos, no sé si le gusta, los Doritos son ricos. Hay alguien que dice, ay no, pero son ricos. Ahora, tú debes evitar comer eso, porque eso no es usar tu cuerpo para la justicia. ¿Me está escuchando? Amén. Y entonces uno piensa, ¿cómo así? ¿Hasta en eso se mete el cristianismo? Sí, hasta en ese pequeño detalle se mete el cristianismo, que tú tienes que aprender a comer correctamente. Por eso la Biblia tiene un libro en donde Dios prohíbe, no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto. Y uno dice, ¿pero por qué Dios prohíbe eso? Porque nuestros cuerpos también reflejan lo que somos. No en el aspecto físico, no en el maquillaje ni nada de esas cosas, no. Estoy hablando desde un cuidado responsable de él. Entonces, mi querido hermano, la resurrección de Cristo te
te da a ti una identidad. La identidad es que tú eres un muerto al pecado, vives ahora para Dios y eres una persona santa. Por tanto, todo en tu vida debe estar controlado. Y tengo que llevarte a pensar, ¿qué está descontrolado en tu vida? ¿Qué prácticas no se corresponden con la nueva vida que debes tener? Hoy, hace 2000 años, los discípulos estaban sorprendidos porque Cristo había resucitado. Hace 2000 años Pedro fue a la tumba a mirar. No está, resucitó. Es cierto, Él vive. Pero hoy la gente también debe sorprenderse cuando te ve a ti, porque eres una persona que murió al pecado y que vive para Dios. Y la gente que te ve dice: ¿Usted qué tiene? ¿Usted por qué es así? Usted es diferente. Este señor no dice mentiras. Esta persona cumple su palabra. Esta persona es correcta. Esta persona es respetuosa. La gente hoy tiene que ver una persona así, un vivo, un resucitado para Dios, y sorprenderse. Decir: ay, mire, si hay gente que es correcta. Mire, si hay gente que puede ser esposo de la misma mujer y ser fiel toda la vida. Sí, sí se puede, claro. Porque nosotros, los hijos de Dios, hemos resucitado para algo diferente. Tú has resucitado para algo distinto. Y eso debes llevarlo a la realidad en tu vida. Y quiero que piense un poco en esto que estoy mencionando. Y cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Si tú no eres cristiano, hoy es una gran oportunidad para que lo hagas. Solamente con que tú decidas creer en tu corazón con toda sinceridad, real y verdaderamente, que Jesús es el Señor. Si tú decides entregar a Él tu vida, hoy puede ser el momento de que mueres instantáneamente al pecado y resucitas para vida. Así como Jesús, nuestro Señor, resucitó hace 2000 años, tú lo puedes hacer en este preciso momento. Solo tienes que rendirte ante Él. Solo tienes que hacerlo. Decir: creo en ti y rindo mi vida a ti. Es lo único que tienes que hacer. Pero si tú eres cristiano y compruebas en lo que hemos estado hablando que has estado viviendo no como se corresponde a una persona que ha nacido de nuevo, a una persona que tiene que tener una vida diferente, y te das cuenta que hay desorden en tu vida, que hay pasiones que están descontroladas, si te das cuenta de eso, también tienes que pedir perdón a Dios. Y hoy, un domingo de resurrección, debe ser el momento en que reafirmas tu compromiso para vivir en santidad, para dominar ese pecado y avanzar. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Y usa tus palabras. No tienes que esperar que yo diga algo, que yo haga algo. No, son tus propias palabras. Eres tú mismo hablándole a Dios. Eres tú mismo diciéndole: aquí estoy, perdóname, yo no he vivido como corresponde, perdóname, no he hecho las cosas como debiera ser, perdóname, por favor, perdóname, Padre Celestial. Dile: Señor Jesús, lávame con tu sangre y yo quiero hacer las cosas bien, por favor perdóname, por favor perdóname y ayúdame. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos. Agradecemos lo que tú has hecho por nosotros. Nos da la posibilidad, Señor, de vivir bien. Nos da la posibilidad de ir adelante, de avanzar. Gracias. Pero te pedimos también que nos ayudes a poner esto en práctica. Espíritu Santo, ven, por favor, capacítanos para reflejar la gloria de nuestro Señor Jesús. Capacítanos para cada vez más ser semejantes a ti. Por favor, te lo pido, Señor de los cielos. Ayúdanos, Padre Celestial.
Mira quién está luchando con algo en su vida. Espíritu Santo, fortalécelo, hazle entender que tiene el poder para vencer, porque tú obras en él. Ayúdale. Y gracias porque un día resucitaste y nosotros resucitamos contigo. Gracias por esto, mi Señor Jesús. Amén y amén.